Bien, Iván, muy buenas tardes, muchas gracias por por estos minutos para Castelli TV. Vamos a hacer un recorrido por la geopolítica mundial que tanto nos convoca y tanto repercute en nuestra región latinoamericana, ¿no? Comenzaríamos por una evaluación sobre cómo está funcionando esto de la integración regional con Europa, es decir, el compromiso que hay con el Mercosur, con la Alianza del Pacífico y otras iniciativas. ¿Vos lo ves factible a eso? La realidad es que primero tenemos que considerar, ¿no? Cuáles son los antecedentes que, digamos, sustentan el presente, ¿no? Tenemos que entender que ya, digamos, lo que viene a ser la hegemonía occidental ya no existe, ¿no? Ya no viene existiendo hace un largo rato, pero ¿qué sucede? Que las instituciones del sistema interamericano y en sí el sistema occidental tienen raíces en esa presunción de hegemonía que ya no existe. ¿Ok? Entonces, luego de esa Belle Époque que se vivió, digamos, de pseudo unipolaridad, por lo menos en Occidente, con el consenso de Washington, ¿no? Y la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? De 1999, relacionada principalmente a lo que habías comentado, ¿no? Con el Mercosur y con la Unión Europea, ¿no? Es un paradigma que empezó muy optimista, ¿no? En los noventas, mediados de los noventas por ahí, y concluyó estrepitosamente tanto con el fin del ALCA, ¿no? En el 2005, si no me Ujú. equivoco, y ya incluso con la crisis de la subprime de 2008. Entonces ahí tenemos un punto de inflexión, porque en el 2008, luego de semejante crisis, inició lo que viene a ser la crisis de la eurozona como tal, ¿no? Que se percibió, se redujo, digamos, el crecimiento de todos los países europeos a la mitad, que de por sí no era muy, el crecimiento no era muy pronunciado, al contrario, era del 2% aproximadamente de lo que era el grueso de la Unión Europea. Y ya nunca pasó del 1% luego de la crisis de la eurozona. Entonces, ¿qué sucedió? Se da un fenómeno que se llama negligencia benigna, que es básicamente casi aquiescencia, por no decir aquiescencia, digamos, el hecho de ignorar activamente o no prestar mayor atención a las relaciones con América Latina por un tema de que ellos tenían que, la Unión Europea tenía que eh, reinstitucionalizarse en el sentido, tenía que cambiar el norte a lo que venía a ser la seguridad interna y la seguridad externa, porque la crisis de refugiados, digamos, el hecho de su política de puertas abiertas le trajo grandes contratiempos en materia de seguridad interna. Y en términos de seguridad externa, ¿qué pasó en 2008? La invasión de Rusia a Georgia. Ujú. Y apenas 6 años después, la invasión de Crimea. Entonces, la realidad es que como tal, eh, no hay que verlo desde un punto, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, un punto desde resentimiento, decir, ah, no nos prestaron atención. No, la realidad no es esa. Latinoamérica existe per se, como axioma, existe, y tiene que encontrar sus mejores, lo que más le conviene en términos de relaciones, ¿no? Por eso es que justamente cuando se retira la Unión Europea, en términos de presencia como potencia normativa, entra China. Ya Ujú. desde 2000, inicios de los 2000, llegando a los 2010, China ingresa a los mercados latinoamericanos como un proyecto de potencia manufacturera. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a invertir productos oleaginosos desde Argentina, sobre todo en la industria de la soja, que después salió como salió en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se hicieron los reclamos frente a la OMC, y eso implicó una retracción de las exportaciones para Argentina, ¿no? Pero a ver, China mal que mal, se ha quedado ahí, la realidad es esa, ¿no? Es un gran aliado estratégico para la región, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver desde esa perspectiva, ¿no? Desde un occidente que ha tenido que suplir sus necesidades de seguridad, sobre todo en Eurasia, ¿no? Como nosotros nos encontramos tan alejados de eso, hemos quedado
relegados a un segundo plano. No tiene América la misma irrelevancia que tenía durante la Guerra Fría. Digamos, habían políticas de seguridad basadas en seguridad mucho más rígidas. Entonces, la realidad es que nosotros pasamos a un segundo plano en términos de lo que es política exterior de Occidente. China se aprovechó de ello y por ende ahora estamos viviendo una pseudo diplomacia del ping-pong, porque inclusive estamos viviendo ya ni siquiera una triangulación, sino es como un cuadrado. Porque ¿qué sucede? Ya se está empezando a distanciar la Unión Europea de los mismos Estados Unidos. Entonces el bloque occidental ya está empezando a separarse, inclusive, en, en, en honor a la multipolaridad del siglo XXI, ¿no? Ujú. Bien, este afianzamiento de China está dando lugar a una reacción del hegemón que tenemos en esta región, pero la reacción de Estados Unidos es netamente securitaria. Eh, ¿En qué va a terminar eso? Porque en algún momento esos gigantes van a chocar. Y uno Sí, es economicista o de inversión, si se quiere, y el otro es netamente de seguridad. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Perú, ¿no? El gran puerto de Chancay de China, e inmediatamente Trump dice, voy a construir acá una base militar. sí, y de hecho tiene pensado construir otro puerto, el puerto de Ten, otro megapuerto con fines comerciales. Estamos viviendo la remilitarización de la diplomacia, de hecho. Se está volviendo a repetir la política exterior que tenía Estados Unidos durante la época de Theodore Roosevelt. De Mm, hecho, ahora está, dícese, el corolario Trump, que es la nueva doctrina neo-monroeísta, que es básicamente América para los americanos, dos, en pocas palabras, solo que ahora con un mundo mucho más interconectado, y la realidad es que ya no se puede eh, condicionar a una región por el hecho de ser una región apartada de otras, porque ya a través de la interconectividad global que se persigue gracias al Internet, la información viaja a velocidades que nunca han viajado en la historia en su conjunto, ni siquiera. mm, Entonces, la realidad es que ya no se puede aislar a una región, a un bloque, porque ya no se puede volver atrás de la no se puede retroceder la globalización. Entonces, la realidad es que es por eso mismo que ya no se puede restringir, es que ahora la diplomacia hegemónica es militar. mm. Ya no, es una coerción, es el puro hard power, porque ahora el soft power, todo el mundo puede hacer soft power, ¿no? Todo el mundo puede realizar, bueno, en términos de lo que sería la paradiplomacia, ¿no? Cualquier persona puede mostrarse al mundo y puede ser viral, puede ser depositario de poder, de lo que es la atención, de lo que es la visión. Uno es media, por ende uno es poder, ¿no? Mm. Entonces ya no se puede apartar a un actor así como así del resto del mundo, ¿no? A ver, ¿cómo podría haber un ejemplo de esto? La guerra con Irak. Las sanciones que terminaron causando crisis humanitarias en Irak, que se intentó apartar a Irak del mundo, por así decirlo, del comercio, que es lo que se hace con la sanción, porque para eso es la sanción, ¿no? Lo que termina causando. Entonces, al fin y al cabo, se aisló a un país del resto del mundo. ¿Qué pasó? Crisis humanitaria. Pero ¿qué se vio ahí? Una coerción, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para que haya un cambio de comportamiento que favorezca en sí a un bloque. Entonces no estamos hablando del bien o el mal, estamos hablando de favorecer un bloque, que este bloque que tuvo que causar una crisis humanitaria para que se cambiara de opinión. Eso no es diplomacia Mm. en sí, o es una diplomacia coercitiva. ¿Qué sucede? En los noventas sí podía hacerse, podía, en términos de lo que es el poder o lo que es el no recibir peros, ¿no? Que ahora, en primera instancia, noventas, Irak, había oposición, pero más que nada era una aquiescencia de parte de, por ejemplo, la Unión Europea, un gran aliado histórico de los Estados Unidos, y ahora en Irán no hay un apoyo activo de la Unión Europea. Y de hecho, por eso mismo, la misma Unión Europea está intentando distanciarse de, si bien quieren un rearme, una posición de rearme,
quieren distanciarse de lo bélico. Ujú. Y Estados Unidos está teniendo una posición activamente bélica, ¿no? Desde que entró Donald Trump al poder, entraron a Venezuela, entraron a Irán, ¿y qué pasó? Nada. Ujú. Bueno, Entonces, esa, en cuestión de Europa, podríamos destacar esta iniciativa, sobre todo de Macron, ¿no? En cuanto a la disuasión nuclear. Parecería que ese fuera un rasgo, como si dijéramos, bueno, va a haber una OTAN, pero sin Estados Unidos en el futuro. sí, pasa que, a ver, Estados Unidos está ponderando sus activos, dices activos, cualquier recurso, en relación a lo que viene a ser las alianzas estratégicas, las está redestinando todas hacia Israel, Ujú. ¿no? Entonces, está dispuesto a eh, tener una imagen belicista frente a la comunidad internacional, está dispuesto a apostar su imagen, está dispuesto a intercambiar sus aliados estratégicos, y no estamos hablando de las Islas Sandwich, estamos Ujú. hablando de la Unión Europea, Ujú. ¿no? No las Islas Marshall. Entonces, tiene que haber un motivo trascendental que no se está viendo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La Unión Europea, ¿qué sucede? Sin Estados Unidos son un gran aliado, ¿no? Sobre todo teniendo al gigante ruso al lado, que mal, sanciones, es actualmente el país más sancionado del mundo es Rusia. Más de 3.000 sanciones activas al mismo tiempo, y aún así lleva peleando una guerra 4 años, una guerra de desgaste que ni siquiera Ucrania, con el apoyo incondicional del gobierno de Biden, ni con el apoyo incondicional de la Unión Europea, por 4 años. O sea, se han gastado 180.000 euros, digamos, 180.000 millones de euros en asistencia económica a Ucrania solo en Estados Unidos, ¿no? Durante el gobierno de Biden, y aún así está parando la guerra. Entonces, ¿qué indica esto? Que ya el mundo unipolar del cual eh, se abocaban y descansaban en los laureles de las potencias occidentales ya no existe, Ujú. porque Rusia, por medio del CIPS, el Cross Border Interbank Payment System, logró desde ahí suplir todas las transacciones hechas previamente transfronterizas en dólares, ahora se hacen en rublos y yuanes. El 95% de las transacciones entre Rusia y China se dan en moneda descentralizada, ¿no? Entonces, Ujú. ya no hay, o sea, por más de las sanciones, aún así, Rusia pudo pelear una guerra 4 años sin tener semiconductores del año, sin tener casas del año, digamos, sin poder comprar productos bélicos, teniendo que eh, desarmar microondas en la zona de guerra, pues eso es cierto, ¿eh? Los soldados rusos desarmaban microondas electrodomésticos en la zona de guerra para poder recuperar los conductores y poder enviarlos a la base central para que puedan manufacturar sonares, drones, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de activo tecnológico que sirva para la guerra. Y están ahí, y seguimos acá, año 2026, ya pasaron 4 años. Cuatro Ujú. años, 2 meses, para ser exacto, porque el 22 fue justo. Entonces, la Pa- realidad es Parecería muy... una guerra operativamente que no está ganada por parte de Rusia. Ahora, ¿qué tal si el objetivo ruso es otro? Si el objetivo sería no tomar territorio, sino lograr que Occidente esté lo peor posible, digamos. De hecho, sí, porque esta guerra lo que hizo darle cuenta a la Unión Europea es que no son independientes. Sí. No son independientes de la interdependencia del sistema internacional. Y es así. Occidente actúa unilateral, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Porque la Unión Europea es bastante más civilizada en términos de lo que viene a ser su institución Sí. como tal, ¿no? O sea, eso no se le puede negar a la Unión Europea semejante hito que fue la consolidación de sí misma, ¿no? Como organización supranacional, ¿no? Ahora, Occidente, desde los 90, sobre todo Estados Unidos, tiene una perspectiva mucho más unilateral, ¿no? Que fue generando un marco teórico y operacional
que a día de hoy sigue vigente, sucede que está obsoleto, ¿no? Entonces, la realidad es que es lo permisivo de esa unilateralidad que te hace. Te hace independiente justamente de las consecuencias de tergiversar las buenas costumbres internacionales. ¿No? Te quita los costos y te da más beneficio. Porque obviamente potencia hegemónica, bloque hegemónico y decisiones hegemónicas. Es así, ¿no? Sucede que ahora, ¿qué sucede en Europa cuando hay invierno? Hay que ver a quién se le compra. ¿A quién se le compra? A Turquía, a la India. Bueno, ok. Y Turquía y la India, ¿a quién le compra el petróleo crudo? A Rusia. A Rusia. La realidad es esa. Yo publiqué justamente un artículo sobre los mecanismos de ilusión para estas sanciones. Y es que la realidad es que hay algo que se llama la flota en las sombras, que es una flota de cientos de buques, ¿no? Que algunos son buques que están bien y otros buques que tienen 20 años de servicio, están todos herrumbrosos, no tienen seguro, es decir, que en cualquier momento hay un derrame de petróleo en cualquier parte del mundo en la que haya, en esa ruta entre Rusia y ya sea la India, ya sea China, que bueno, China como tal ya tienen infraestructura que puede permitir pasar a través de tubos, ¿no? Pero tienen a Turquía y a la India, ¿no? Un gran viaje, por así decirlo en términos marítimos, con prácticamente las carabelas, la María y la Pinta, ahí flotando en el océano, que, no sé, se le pasa algo, un viento un poco fuerte y se parte en dos el buque y se llena todo de petróleo, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Esos son los medios por los cuales Rusia se puede financiar. Entonces, se hace a través de depósitos nave a nave, es decir, ¿qué sucede? Viene la nave rumbrosa rusa, llega a aguas internacionales lo justo como para estar afuera del puerto, viene una flota, puede ser turca, puede ser de la India, puede ser inclusive China. Entonces, sacan un tubito y se pasan el petróleo de una nave a la otra, el depósito obviamente de manera internacional, ¿no? Y de forma baja, que no pase por medio del SWIFT, ¿no? Porque evidentemente si no hay 27.000 sanciones que afectan no solo a la empresa o al buque, sino afectan a las empresas aseguradoras, que evidentemente si están sancionadas no pueden operar. Entonces, la realidad es que si bien sí hay una sanción, pero también hay 20 cerrajeros con 50 combinaciones distintas para justamente eludir la sanción. Entonces, realmente ese mundo unipolar ya no existe. Vuelvo y repito. Entonces, esto es un gran choque para los hacedores de política occidentales, ¿no? Ya no existe esa percepción de hegemonía. Ahora estamos en un periodo en el cual la diplomacia hegemónica es más militar que la no hegemónica, ¿no? China como garante de paz, garante de misiones de paz, inclusive, como gran acreedor para el desarrollo y la infraestructura con la ruta de la seda, ¿no? Eh, entonces, y bueno, ya para ir pasando inclusive para el tema del boom de los commodities, perdón, del boom de las inversiones, bueno, también de commodities, de China en América Latina, pero no solo de commodities, sino de infraestructura incluso, ¿no? Sí, bueno, es lo que carece de América Latina, no de capital. Sí, bueno, de capital no, porque riquezas tiene. El problema es que nosotros aún no hemos descubierto la forma de explotar nuestros recursos sin dañar el planeta, porque nos falta mucho justamente investigación y desarrollo. Claro. Y bueno, también infraestructura. La realidad es que por eso es que China se diferencia sobremanera con la inversión al desarrollo occidental. Porque, ¿qué sucede? El modelo occidental, o bueno, podría decirse clásico, instituciones Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, como no sé, la OECD, digamos, la OCDE, de Cooperación y Desarrollo Económicos, en su mayoría, no tanto la última, dan créditos para justamente el desarrollo. Motivos pueden ser varios, puede ser el pago de deuda, etc. Pero si bien sus intereses son bajos, lo que
en la práctica sucede es que se le da al país el dinero y como tal se hace un seguimiento que, a ver, la realidad es que no tiene ningún tipo de carácter vinculante, ¿no? Entonces, puede ser que aquel representante de la OCDE vaya y diga, no, la verdad no tiene que ser así, acá tenemos un reporte, y bueno, ¿y quién le hace seguimiento a ese reporte? Ujú. Nosotros no, nadie le hace seguimiento, ¿dónde va el dinero? Después cuando tenemos que pagar la deuda, que es o default o otra deuda, ¿no? Sí. Entonces, la realidad Bueno, es esa, ¿no? y la corrupción, ¿no? Sí, definitivamente. La carencia de gobernanza institucional y, bueno, en definitiva, la poca sostenibilidad de deuda de los países latinoamericanos es el mayor riesgo para nosotros mismos, ¿no? Para poder aprovechar estas oportunidades, ¿no? Porque, mire usted, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? Tenemos el megapuerto de Chancay y ahora inclusive existe la posibilidad de que se haga el megapuerto de Etén. Por ende, vamos a tener una convergencia de los dos posibles bloques hegemónicos acá mismo en Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué implica eso? La competencia, ¿qué implica? Mayores ganancias, Mm. porque si no dejamos de pensar en ese sentido, hay una mayor competencia. Mientras no se vuelva bélica, por supuesto, es una competencia que es beneficiosa para nosotros. Somos el corazón del comercio Mm. internacional. Es decir, el valor agregado que va a tener para las economías es altísimo. ¿Qué sucede? Que tenemos hacedores de políticas incompetentes, incapaces, que a la hora de poder evaluar estos beneficios o no tienen la voluntad de que se aprovechen o simplemente no se pueden aprovechar por las mismas coyunturas sociopolíticas que estamos viendo. Ujú. Perú ahora es probable, hoy mismo existe la posibilidad de que vuelvan a vacar el presidente, Claro. de nuevo. Es decir, en Perú, desde que inició el mandato de Pedro Castillo, tuvimos a Pedro Castillo, a Dina Boluarte, ¿ok? Después José Gerí y ahora Bejares, si no me equivoco, que ahora lo quieren vacar. Mm. Entonces podemos tener inclusive el periodo presidencial de Perú tiene 5 años. Es decir, que de darse así, vamos a tener un promedio de un presidente por año. Mm. Entonces no tiene sentido. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Y es un país que tiene mucha, gran estabilidad macroeconómica, una gran riqueza en términos de lo que viene a ser, eh, no solo bueno, litio tiene litio, tiene cobre, tiene manganeso, nódulos de manganeso, es principal exportador de alimentos, espárragos, palta, arándanos. Es decir, la realidad es que riqueza no falta. Falta sí, obviamente, una renovación de los factores productivos, que qué significa, y sí, infraestructura. La Sí, sí, realidad es claro. esa. Tecnología. Entonces, sí, Bien, sí, sí, me estoy quedando sin tiempo, pero vamos a ver si entra, no hay apelando a problema. tu capacidad de síntesis y agradeciéndote nuevamente la atención. Vamos a la cuestión global, que yo creo que es muy acertada de tu parte. Vamos un poquito al Asia Central. Vamos a analizar un poquito esa parte, que a mí la verdad me ha sorprendido. Pakistán es un actor emergente que, digo, me ha sorprendido por mi propia ignorancia, ¿no? Pero de un país eh, metido en una disuasión nuclear con India, de apoyar a los grupos yihadistas, pasó a una guerra con Afganistán y de ahí a mediador nada más ni nada menos que de la guerra con Irán. Es realmente sorprendente. ¿Cómo ves ese fenómeno? Y la realidad es que puede parecer sorprendente, es como un cambio radical, pero la realidad es que tiene una razón de ser enteramente utilitarista, de hecho. A ver, el petróleo que, digamos, impulsa la economía pakistaní, el 90% pasa por el estrecho de Hormuz. Ujú, claro. Entonces, ya con eso es. Pero bueno, la realidad es que también el mismo Donald Trump, bueno, digamos, no es el mismo Donald Trump como tal, ¿no? Porque ahora parece que a los presidentes les encanta hablar directamente por las redes sociales, pero la realidad es que evidentemente hay un proceso organizacional de por medio, ¿no?
El gobierno de los Estados Unidos contactó justamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán para precisamente pedirles a ellos que sean los mediadores. ¿Por qué? Fuera de que sea por un tema de cercanía, es más que nada porque Pakistán representa ser un bastión de seguridad importante. Y es así. A ver, la India, históricamente igual, siempre estuvo más cerca de China que de Estados Unidos. Hoy en día, potencia emergente. Ahí está. La realidad es esa. La India tiene mucho más potencial que Pakistán como actor internacional. Ahora, Pakistán podría, por decirse que es su contraparte por su longevo, o sea, erróneamente puede decirse, pero para poner una etiqueta momentánea, es el opuesto de la India, por así decirse. Entonces, siempre Pakistán estuvo más cerca de Estados Unidos. Ahora bien, ¿sigue siendo un importante aliado? Sí, pero ya estamos justamente en una época que se da este fenómeno que es el no alineamiento activo. Entonces, bueno, si viene Estados Unidos a la puerta y te dice, bueno, hace esto, sé mediador, tiene que haber un motivo subyacente evidente, ¿no? A ver, como tal, se facilitó justamente un plan de 15 puntos, ¿no? Para realizar negociaciones, ¿no? En pocas palabras. Ahora, el gas licuado, el 90% pasa por el Estrecho de Hormuz. Es decir, a ver, sí, queremos garantizar la paz, pero porque si no, no tenemos gas. Entonces, eso, ¿no? Y justo también entiendo vuestra sorpresa, ¿no? Por el hecho de decir hace menos de un año, no, de hecho, precisamente hace un año, exactamente, el 22 de abril de 2025, se dio el ataque en Pahalgam, que fue justamente la región de Jammu Kashmir, ¿no? Entonces, la realidad todavía se reportan, ¿no? Violaciones a lo que es la zona de control, la línea de control, perdón, de la frontera, pero la realidad se mantiene bastante al margen, ¿no? Sobre todo en relación a lo que está pasando ahora en Hormuz, ¿no? Ahora, ¿qué representa además para Pakistán? Evidentemente, ¿cuáles son las coaliciones que se benefician del cese al fuego? Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. No. Entonces, teniendo a esos gigantes petroleros detrás, es justamente vital. ¿Para qué? Para renovar su agregado militar. Necesitan financiamiento para, en la eventualidad de haber un conflicto con la India, que tengan dinero, que tengan fuentes de dónde sacar para, de vuelta, lo bélico. La diplomacia ahora es bélica, lamentablemente, porque la realidad es que se venían haciendo tremendos avances en lo que venía a ser la descentralización. Bueno, ahora sí, la realidad es esa, ¿no? Mientras más nos acercamos a un mundo pluripolar, multipolar, nos acercamos más a la anarquía del sistema internacional. Porque al no haber un hegemón, se da la trampa de Tucídides. Es decir, tenemos una potencia en desmedro, que son los Estados Unidos, que viene siendo potencia hegemónica, podría decirse que data desde 1895, desde la guerra con España, ¿no? Que, a ver, Estados Unidos derrotó a un imperio, ya en decadencia, absolutamente, pero derrotó a un imperio, y desde ese momento inicia su camino hacia la hegemonía, que ya está en desmedro con la República Popular China, que viene con un modelo mucho más descentralizado y que, bueno, aparenta ser sur-sur, pero bueno, China no es sur desde los 80, la realidad es esa. Entonces, pero tiene una aproximación que es una aproximación de beneficio mutuo, que si bien es solo palabra por el momento, ya ha dado resultados como tal. Es decir, la ruta de la seda opera, el puerto de Chancay opera. ¿Qué sucede? El 60% de las acciones son de COSCO Shipping y el otro 40% de Vulcan, una minera que ni siquiera es peruana, es canadiense. Bueno, a ver, autonomía, soberanía, no, como tal no, pero a ver, los dividendos llegan
al Estado. ¿Qué sucede? Que si nuestras instituciones extractivas por costumbre, no por naturaleza, porque decir por naturaleza sería un gran condicionamiento a los pueblos latinoamericanos, pero por, por consuetudinariedad, nuestras instituciones son extractivas y no son de invertir para futuro. ¿Qué significa invertir para futuro? Justamente, infraestructura, investigación y desarrollo, es decir, las cosas que le dan valor agregado a las cosas que manufacturamos, ¿no? Porque nos acostumbramos a vender el cuero y comprar los zapatos. Sí, tal igual. Bien, Sí. Iván Santana, muchísimas gracias. ¿No? Gracias a usted, caballero, ha sido un placer, creo que soy Félix Santana, y bueno, que tenga una muy buena tarde, y bueno, en cualquier eventualidad que quiera realizar algún proyecto con el CNC, estamos siempre dispuestos a asistir.